Bueno, qué gusto poder compartir con ustedes el mensaje de esta mañana. Estoy emocionado, la verdad, me siento como que es la primera vez, un poco nervioso y todo. No he estado con ustedes porque el verano he estado en campamentos, estuve activo, pero cada domingo estaba afuera con diferentes grupos de jóvenes, diferentes edades, y después saqué unas semanas de vacación. Entonces creo que regreso de julio, yo desde julio hasta ahora, a verles a muchos. ¿Sí me extrañaron? ¿Sí se preguntaron por qué no estaba por aquí? Bueno, estaba activo, con los chicos estaba activo, pero no he estado un domingo acá y bueno, Dios me da el privilegio también de compartir la palabra de Dios en esta mañana. Quisiera para empezar esta mañana hice un pequeño escenario, ¿se dan cuenta? ¿A cuánto les gusta como irse a tomar una buena taza de café con un amigo, verdad? Y recordar esos tiempos de antaño. ¿Quién tienen amigos de años? ¿Tienen amigos de años? Bueno, yo tengo 2, 3 mejores amigos de años y a veces nos vamos a tomar un cafecito y le echamos lengua ahí, ¿no? Ay, ¿te acuerdas cuando, híjole, y empiezas a recordar cosas así de hace años? Está lindo eso, ¿no? Y estás sentado y conversando. Quisiera preguntarles para empezar esta mañana el mensaje, un momento feliz en su vida en la cual ustedes quisieran regresar. O sea, ese momento feliz, una etapa, un momento que tú digas, ay, qué lindo que pasé este tiempo, esta etapa, yo lo recuerdo con mucho cariño y quizá regresaría a ese momento. ¿Lo tienen en su mente? Sí, hay momentos, ¿verdad? Y pensando en estos momentos, creo que las fotos nos evocan esos momentos, ¿verdad? Traje un álbum de fotos y cuando uno está revisando un álbum de fotos, empieza como a recordar, ¿sí? Es una caja del tiempo, un álbum de fotos. Uno empieza a pasar las páginas del álbum y empieza a recordar aquellos momentos. Este es un álbum de mi boda, si quieren ojearlo un poquito. Miren, ahí está mi esposa y yo. Yo voy a mostrar solo una para que se queden picados, no todo el álbum. Y es lindo recordar. Entonces este álbum lo tenemos ahí en la casa y uno vuelve a recordar, ¿no es cierto?, aquellos momentos tan especiales, ¿verdad? Yo tengo una frase que la he puesto como parte de mi vida hace varios años. Quien me sigue en Instagram sabe que pongo muy seguido un hashtag que es construyendo recuerdos. Me encanta, desde hace muchos años. Pongo construyendo recuerdos y es algo que Dios puso en mi corazón. Porque creo que mientras uno va viviendo la vida que Dios le permite vivir, uno va construyendo aquellos momentos que se vuelven en recuerdos. Recuerdos a los cuales uno quiere regresar. Entonces yo tengo en mente estos momentos felices, estos momentos claves. Quizá por eso amo tanto los campamentos, porque a mí los campamentos me llenaron tanto. Yo tengo tantos recuerdos tan lindos. Mi primer campamento fue a los 11 años y fue toda una semana, de lunes a sábado. Íbamos a la provincia de Bolívar a un campamento cristiano. Muchas cosas que viví ahí, esas fogatas donde uno se desafía y hace compromisos con Dios. O recuerdo una vigilia de jóvenes que me marcó muchísimo, donde yo me comprometí con Dios en muchas cosas. Para mí el evento Eje, quien lo ha vivido, me marcó muchísimo, por eso hasta ahora lo hago a los 18 años y pude restaurar mi relación con mi papá. O sea, hay momentos con Dios que yo digo, ay, esos momentos tengo que recordarlos, ¿sí? ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque hoy quiero continuar con esta linda serie o mensajes que estamos hablando sobre Apocalipsis, y voy a hablar sobre una de las 7 iglesias del Apocalipsis, y es la iglesia de Éfeso. Así que quiero que me acompañen, por favor, Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7. Quizá ustedes han escuchado sobre esta iglesia, es una de las que más se mencionan del Apocalipsis. Capítulo 2 del Apocalipsis, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios: escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado, has olvidado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído,
arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro, pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. Gloria al Señor. Un poquito de contexto, iglesia, sobre lo que está pasando en la iglesia de Éfeso. Bueno, Éfeso era la ciudad más importante de Asia de aquella época. Era una metrópolis. Éfeso era una metrópolis, ahora lo que es Turquía. ¿Sí? En los tiempos de Juan, el apóstol Juan que escribe el Apocalipsis, este era el puerto más importante. Éfeso era un puerto y era un puerto muy importante. El paso obligatorio para ir hacia Roma por su ubicación geográfica estratégica. Entonces se convirtió en una de las ciudades más ricas y prósperas de su época. Pero por supuesto, como era un puerto y mucha gente llegaba y salía, eso hacía que haya una diversidad de pensamientos, de culturas, de personas que pasaban por la ciudad de Éfeso. Por lo tanto, también era el centro del culto de Artemisa. Había mucho culto a esta diosa Artemisa. Y además tenía templos famosos dedicados a las divinidades de los emperadores romanos Claudio y Nerón. Y bueno, además, la religión pagana tenía mucha fuerza en Éfeso. En Éfeso eran famosas las cartas efesias, que significaba de lectura de cartas. Había amuletos, había encantamientos como remedios a las enfermedades, encantamientos para la esterilidad, para la mala suerte en los negocios. Esa era un poco la parte espiritual que vivía esta ciudad de Éfeso. Venía gente de todo el mundo para comprar estos encantamientos, estos amuletos, estas reliquias. ¿Pasa aún esto en nuestra realidad? Aún hay amuletos, aún hay encantamientos, ¿verdad? ¿No es cierto? Aún por ahí venden la cola de conejo. ¿Qué más venden? El diente de esto, la pata de esto, bueno, la pulsera de esto, las bioenergías, qué sé yo, ¿verdad? Y mucha gente las compra para sentirse mejor en su espiritualidad. Quizás no estamos un poco lejos de Éfeso. No somos un puerto como Quito, no somos un puerto, pero también hay mucha gente de paso. Y hay mucha gente que viene acá, y creo yo que hay una variedad de creencias espirituales que la gente puede buscar. Ahora, el apóstol Pablo, permaneció en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, más tiempo que en ninguna otra ciudad. En Éfeso, Pablo se estuvo más o menos unos 2-3 años, lo dice en Hechos 20:31. Además, es interesante ver que a pesar de que todo esto pasaba en la ciudad de Éfeso, de la cultura pagana y de los ídolos y del comercio y la prosperidad y todo lo demás, vemos en Éfeso el poder del evangelio. Pablo se quedó ahí por varios años para predicar la palabra de Dios y la iglesia de Éfeso empezó a crecer. Hay un texto bíblico que me viene a mi mente ahora que dice: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Qué hermoso esto, ¿verdad? Entonces, Éfeso es un ejemplo de este poder del evangelio, que a pesar de las dificultades, el evangelio iba creciendo. El evangelio entró y se fortaleció en esta ciudad pagana. Amén. Contexto sobre la ciudad de Éfeso. Ahora, Dios está hablando a esta iglesia que está plantada en la ciudad de Éfeso, que acabamos de leer. Y es interesante cómo empieza estas palabras o esta carta a la iglesia de Éfeso. Dice: escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene o sostiene, dice otra versión, el que sostiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros. El pastor Javier ya mencionó la vez pasada sobre cómo vemos a este Cristo
en el Apocalipsis, este Cristo glorioso, este Cristo resucitado, este Cristo poderoso. Y así empieza también las palabras a la iglesia de Éfeso. Juan, el autor del libro del Apocalipsis, empieza diciendo o dando dos descripciones sobre Cristo, sobre el Cristo resucitado. Primero dice el que sostiene, ¿verdad? Y el que se pasea. Está diciendo el que sostiene y el que se pasea. ¿Saben que la palabra sostener en griego es kratein? Y esta palabra en griego quiere decir completo control. ¿Están conmigo? Está diciendo entonces que el Cristo resucitado tiene en su mano, sostiene en su mano las 7 iglesias, cuando habla de los 7 candelabros. Tiene en su mano las 7 iglesias. Es decir, que el Cristo resucitado tiene completo control de las iglesias. Amén. El Cristo resucitado, no un Cristo crucificado que se quedó en la cruz, no un Cristo muerto, sino un Cristo que ha resucitado y que vive y reina, tiene completo control de su iglesia. Y su iglesia somos nosotros. Amén. Y tiene completo control, cuando dice de las 7 iglesias, yo pensaba, bueno, tiene completo control de la Alianza Norte, pero tiene completo control de todas las iglesias de nuestra ciudad. Yo no sé cuántas iglesias hay en Quito. Sé que de la iglesia Alianza hay alrededor de 40 iglesias en Quito, solo de la Alianza, pero hay muchas iglesias más. Y hoy se están reuniendo muchas iglesias para hablar de su palabra. Y el Cristo resucitado tiene completo control de cada una de ellas. Y la iglesia no es solo el grupo de personas que se reúne, sino somos nosotros. Y además dice que se pasea en medio de. Y esto nos quiere decir, también una expresión que nos habla de que Dios está actuando en medio de. Cristo tiene control de la iglesia y actúa en medio de la iglesia, en medio de las cosas que pasan. Mientras usted está en el bar, comiéndose no sé qué hay ahora, ya voy a pasar, todavía no he pasado por ahí. Y está ahí y conversando con otros hermanos, Dios está obrando en medio de. Mientras usted está en la academia bíblica estudiando clases, está en medio de Dios obrando. Mientras usted está sentado, está en medio de. Porque Dios obra en medio de las personas, en medio de las relaciones, entiéndase bien. Mientras usted hace también vida de iglesia, comunidad de iglesia, familia de iglesia, mientras está comiendo, conversando, tomando el solcito allá afuera, y mientras está usted disfrutando de ser parte de una familia en la fe, Dios está obrando en medio de. Qué hermoso. Tiene el control y obra en medio de. Eso le está diciendo Dios a la iglesia de Éfeso, que se levantó en medio de una sociedad corrompida. Recordaba este pasaje de Mateo 18:20 que dice, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí está Él. Entonces Dios está en medio de. Cuán hermoso y cuán agradable que los hermanos habiten juntos y en armonía. Entonces cuando estamos juntos, Dios está gozoso y está trabajando, obrando en medio de. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Perfecto. El Cristo resucitado está obrando en la iglesia. Ahora, Dios reconoce las obras de esta iglesia de Éfeso. Dice, conozco tus obras y tu duro trabajo y tu perseverancia. Me encanta saber que Dios reconoce, nos está mirando y reconoce lo que somos y lo que hacemos. Dios está pendiente de usted. Dios te está mirando. Usted no es un anónimo para Dios. Quizá nuestra iglesia ha crecido, somos más de 1000 personas y la verdad es que no conocemos a todos. Yo veo sus rostros y de varios, yo no sé sus nombres y a varios quizás es la primera vez que los ubico viéndolos. Sí, es la verdad. Uno puede pensar, yo voy a la iglesia, Alianza Norte, son tantos, yo llego al culto, nadie me saluda, yo me siento, no conozco a nadie y me voy y nadie sabe de mí. Esperemos que eso no pase y tratamos de que eso no pase, pero es el desafío de una iglesia grande. Pero usted no pasa desapercibido para Dios. Dios le mira y Dios sabe que está ya en el fondo sentado, quizá con todos
sus problemas o lo que ha venido viviendo en la semana, Dios sabe, Dios la ha mirado y Dios reconoce su vida. Esto le está diciendo a Éfeso: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Y aquí hay dos palabras que quiero resaltar. En griego es kopos, que significa esfuerzo. Reconozco tu trabajo duro, tu esfuerzo. Kopos, esfuerzo. Y la palabra griega hipomoné, que significa constancia o perseverancia. Kopos, hipomoné, esfuerzo y firme constancia, perseverancia. Y Dios le está diciendo: reconozco tu esfuerzo, tu duro trabajo. Reconozco que vienes desde muy temprano. Los de la banda vienen desde las 7 de la mañana, un poquito antes incluso, y se van a la 1 de la tarde cada domingo, ¿verdad? Dios reconoce tu esfuerzo. Reconoce que vienes temprano para la academia, reconoce que madrugaste para aquello. O sea, reconoce que lo que estás haciendo para Dios. La verdad es que me animó mucho esto, porque a veces uno piensa que quizá te estás esforzando, pero como que no pasa nada, ¿no? Y llegué a otro pasaje del apóstol Pablo, en Romanos 8:12 dice: saluda a Trifena y a Trifosa. Esos son los nombres para poner a tus hijas, increíble. Hola Trifena, hola Trifosa. Pero así se llamaba. Saluda a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. El apóstol Pablo nos está dando aquí un ejemplo de cómo él también, como siervo de Dios, reconocía el trabajo duro de quienes estaban sirviendo a la obra de Dios. ¿Quiénes son aquí servidores? Sirven en un ministerio. Dios reconoce tu esfuerzo y tu trabajo. Trifosa y Trifena, mucho gusto. ¿Cómo te llames? Y a Pérsida, ¿verdad? Y a Pérsida. Dios reconoce tu esfuerzo. Y tu obra no es en vano. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Qué hermoso. Dios reconoce tu esfuerzo. Y la verdad, hermanos queridos, vale la pena gastarse para Dios. Vale la pena gastarse para Dios. Y quien no sirve en un ministerio, yo le animo a que se salga de su zona de confort y se esfuerce para servir a Dios, a tiempo y afuera de tiempo. Vale la pena gastarse para Dios. Vale la pena construir esos recuerdos. Ahorita viene a mi mente yo, cuando era joven, mucho más joven, soltero, dirigía un grupo pequeño, un GP se llamaba, en la iglesia en la que estaba, en el Batán, o discipulado ahora, de universitarios, de jóvenes, los lunes de la noche. Y lo hacíamos en una casa de unos chicos de aquí en Quito, pero yo vivía en Tumbaco. Entonces yo salía del trabajo, porque ya trabajaba, bajaba a Tumbaco cuando mi papá me podía prestar el carro, para coger el carro, volver a subir a Quito a la reunión. Y cuando no me podía prestar el carro, tenía un amigo y me quedaba a dormir, porque ya no avanzaba a bajar de noche porque no tenía carro. Y me quedaba a dormir donde él para el siguiente día. Y a veces hacía toda la vuelta. Llegaba uno. No llegaba nadie a veces, solo el dueño de la casa. ¿No les ha pasado, discipuladores? ¿Les ha pasado que tú armas tanto, no es cierto? Y de pronto te empiezan a cancelar a último momento. No tienes armado la comida, el banquete, y de pronto no puedo, y te quedas como que uno se desanima, ¿o no? Yo me desanimaba. Y ahorita viene a mi mente ese momento para animar a ustedes, discipuladores, porque su trabajo no es en vano. Y Dios me decía, aunque sea bonito, y bueno, y compartíamos con uno, ¿verdad? Pero a veces no valoramos el esfuerzo de los líderes. Dios está reconociendo el esfuerzo, tu arduo trabajo, cuán importante y valioso es gastarse para Dios. Pero también es importante que nos gastemos no solo haciendo, sino siendo lo que Dios quiere. Y hay que gastarse primero ser, o sea, esforzarse, gastarse en nuestra vida en ser lo que Dios quiere que seamos, dedicarnos a su obra, orando, leyendo la palabra de Dios, teniendo disciplinas espirituales. Porque Dios reconoce tu esfuerzo, aunque a veces te quedes dormido mientras leíste la Biblia. Dios reconoce tu esfuerzo. No desmayes. Síguelo intentando, sigue luchando por eso. Y sé perseverante, como
también decía que reconocía la perseverancia. Y la perseverancia no es un asunto de un día. La perseverancia permanece en el tiempo. Eso es perseverancia. Mantenerse constante mientras el tiempo pasa. Hay que perseverar. Y Dios reconoce a quienes son perseverantes en la fe, perseverantes en su obra. No al que por cualquier cosa bota la toalla y dice, no, esto ya no es para mí. Dios está reconociendo. Yo, iglesia, Dios me ha pedido, siento en mi corazón que nos quiere que reconozcamos a quienes están siendo perseverantes. Y si has sentido que ya no puedes más y estás por botar la toalla de esto, aquello del ministerio, hey, tu trabajo no es en vano, sé perseverante. Dios va a reconocer esa perseverancia y esa constancia en su servicio. Amén. También la iglesia le dice a la iglesia de Éfeso: sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, dice más abajo, las cuales yo también aborrezco. Bueno, ¿saben qué? Dios reconoce también que la iglesia de Éfeso se esforzó por guardar la sana doctrina. Porque había mucha gente, parte de la iglesia, no eran externos, sino parte de la iglesia, que empezaban a confundir a los de la iglesia de Éfeso de las enseñanzas básicas e iniciales de nuestro Señor Jesucristo. Trataban de convertir la libertad que ahora tenían en Dios por libertinaje. Y empezaban como un poco a ser más permisivos con muchas cosas. Recuerden el contexto de la ciudad. Era una ciudad pagana de mucho libertinaje. Entonces empezaron estas personas, estos falsos apóstoles o profetas, como dice también el texto bíblico más adelante o en otra porción, a contaminar o a confundir a la iglesia. Pero Éfeso se mantuvo firme. Ellos no dejaron que esto crezca y ellos pusieron un alto a esto, y Dios está reconociendo que ellos permanecieron firmes en la sana doctrina. No se conoce mucho sobre los nicolaitas, pero algo que varios comentarios dicen, que los nicolaitas eran seguidores o discípulos de Nicolás. ¿Quién era Nicolás? Uno de los primeros diáconos de la iglesia, que Hechos lo menciona. ¿Recuerdan que había un grupo de diáconos? Ahí hay un Nicolás. Entonces, que este diácono, que al inicio fue escogido para la obra de la iglesia, después como que se desvió un poco de la sana doctrina, y estos discípulos, los nicolaitas, empezaron a meterse por ahí para confundir, para que el pecado no es tan malo, vivamos más en libertinaje, igual Dios ya nos perdonó, igual Dios ya nos salvó, entonces que viva la fiesta, viva la vida loca, sin importar. Igual ya estamos de la iglesia, ¿ok? Ese era un poco el contexto, y Dios reconoce eso, iglesia querida. Cuán importante es que nosotros siempre regresemos a la palabra de Dios. Créanme, yo como trabajo con jóvenes, es tan difícil tener esa línea de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Muchos chicos me preguntan: pastor, ¿pero es malo esto o es malo aquello? ¿Por qué mi mamá no me da permiso para esto? Dígale que sí, si no es tan malo no va a hacer nada malo. Si no, bailé tan pecadito, ¿verdad? Y te ponen aprieto porque quieren ellos escucharte, ¿verdad? Pero es que es ahí donde el Espíritu Santo, y a través de su palabra, nos tiene que hablar a nosotros aquellas cosas que no contaminan nuestra vida espiritual, aquellas cosas que no nos alejan del camino de Dios. Por eso nuestro eslogan en jóvenes es: en la dirección correcta. Porque tú puedes avanzar en la vida, pero no puedes avanzar en la dirección correcta. Por cualquier cosa pequeña, si tú no pones atención en tu vida espiritual, tú te puedes desviar del camino. Éfeso era muy cuidadoso de guardar los principios bíblicos y se mantuvo firme en la fe. Ya quisiéramos ser como una iglesia como la de Éfeso hasta aquí, ¿verdad? Porque Éfeso hizo grandes cosas buenas para Dios, que Dios la está reconociendo de su duro trabajo, esfuerzo y de mantenerse firme en la fe y en los principios bíblicos. De hecho, Mateo capítulo 7, versículo 15 y 16 dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos. Pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. No está diciendo hoy en este texto: cuídense de los del mundo, los de fuera, los que
los malos amigos que no conocen de Dios. Hay que cuidarse también. Pero está diciendo, cuídense de los de adentro, que estando dentro de la iglesia los quieren confundir, los quieren dividir, los quieren separar. Así que cuidémonos de aquellas personas que nos quieren quizá confundir estando dentro, y cuidémonos de ser una de esas personas que sin darnos cuenta estamos separando o dividiendo a la iglesia. Con tus chismes, con tus comentarios, con muchas cosas, sin darnos cuenta, podemos ser esos lobos que estamos metidos en la iglesia y estamos dividiendo la obra de Dios. Ahí no dijeron un amén, ahí ya se asustaron un poco. Dios reconoce esto de la iglesia, pero hay un gran pero, y yo aquí lo tengo marcado en negrillas. Pero tengo algo en tu contra, le dice a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra tuyo que has dejado el primer amor. Iglesia querida, podemos hacer muchas cosas para Dios, pero dejar el primer amor. Y recordaba una frase que alguna vez escuché en un mensaje muchos años atrás, que decía así: haciendo las cosas del amor, dejamos de amar. Repito, haciendo las cosas del amor, dejamos de amar. Podemos hacer cosas del amor. Pensemos en el contexto del matrimonio. Puedes hacer muchas cosas del amor. Puedes lavar los platos, puedes limpiar la casa, puedes arreglar las cosas que están en la casa, puedes cuidar a los hijos, puedes levantarte temprano, hacer el desayuno, puedes hacer muchas cosas del amor, que es parte de la dinámica de familia. Pero quizá dejaste de amar a tu pareja y has olvidado el primer amor. Saben, les habla alguien que creció en la iglesia, porque nací en un hogar cristiano. Yo tengo recuerdos, esos recuerdos que he construido de tener, no sé, 6, 7 años dormido en una banca en las vigilias y jugando afuera en un tierrero donde era el parqueadero en aquella época de la iglesia que estaba. O sea, yo tengo muchos recuerdos de la iglesia y crecí en la iglesia. En mi casa no había licor, en mi casa no había malas palabras, en mi casa no se bailaba pegadito. Y yo creo que crecí siendo un buen chico, porque yo nunca me he emborrachado. No le cuenten eso a mis papás, pero sí fumé una vez para probar y gracias a Dios no me gustó. Pero creo que era un buen chico, tenía buenas notas, era un buen estudiante. Pero de una vez Dios me dijo que el hecho de portarme bien, porque lo aprendí, gracias a Dios, porque hay que aprenderlo, no significa que ame a Dios. Porque yo puedo ser un buen chico y no amar a Dios. Y sé que muchos de sus hijos son buenos chicos, son brillantes, son buenos estudiantes, son bien portados, toman buenas decisiones, pero aman intensamente a Dios. Porque haciendo las cosas del amor podemos dejar de amar. Y no basta, no es suficiente ser un buen chico o una buena persona. Puede ser un buen esposo, un buen papá, un buen ciudadano, pero amas a Dios. A la iglesia de Éfeso le pasó. ¿Será que a nosotros también nos puede pasar? Que eres un buen maestro de la academia bíblica, vas por años sirviendo a los niños, no sé, estás haciendo muchas cosas y Dios reconoce tu esfuerzo y tu perseverancia. Pero que el Espíritu te hable a ti. ¿Será que has dejado tu primer amor? ¿Estás haciendo las cosas con la misma pasión con las que hacías al inicio? ¿O estás haciendo porque es parte de tu costumbre y tu cultura familiar? Todos los domingos vamos a la iglesia. Todos los domingos, a ver, familia, que es una buena cultura, todos los domingos vamos a la iglesia, al culto de las 10 de la mañana. Y cuando tú sales, ¿será que sales amando intensamente a Dios? Reconozco tus obras, pero tengo algo en contra tuya, que has dejado tu primer amor. Miren, yo no quiero que mis hijos solo sean chicos bien portados. Y Dios sabe que oramos para que sean bien portados, porque no siempre son. Pero yo quiero que mis hijos amen a Dios, aunque a veces se porten mal.
Porque cuando amamos a Dios profundamente y tenemos a Cristo en nuestra vida, el Espíritu Santo mora en nosotros y habrá frutos de arrepentimiento. Y que Dios nos diga de nosotros: haces muchas cosas bien, eres muy bueno en lo que haces, tienes muchos talentos, muchos dones, muchas habilidades. ¡Wow! Pero no me amas. No me amas como yo quiero que tú me ames. Se perdió la pasión. Como en muchos matrimonios se pierde la pasión fácilmente. Llegan muy apasionados al matrimonio y a la vuelta de la esquina se pierde la pasión, y quienes estamos casados sabemos cuán difícil es mantener la llama encendida. No es fácil muchas veces. Y así pasa con Dios, se pierde la pasión y es difícil mantener la llama encendida con Dios. A la generación que va creciendo en la iglesia hay que sacudirnos más, porque debemos aprender a que esos chicos y la generación que va creciendo ame a Dios profundamente. No solo se porte bien, no solo se porte bien. Y no hacer las cosas por costumbre, no solo venir a la iglesia y ser religiosos porque cumplir un domingo de iglesia, sino realmente amar a Dios. O quizás somos quienes sí, no conocimos a Dios de muy pequeños, sino de grandes, y Dios nos rescata del mundo. Y empezamos muy bien, con pasión. Usted viene una persona apasionada por Dios, ¿no es cierto? Híjole, está aquí danzando en cada temporada, ¿no es cierto? Y saltando, y de mañana sirviendo y todo. Pero el siguiente año le ves como que, ¿qué le pasó? Es que no me saludaron, es que hay chismes, es que me ven mal, es que no me siento cómodo. Hey, ¿qué pasó? Gálatas 5:7 dice: vosotros corrían bien. ¿Quién los estorbó para no seguir en la verdad, no obedecer la verdad? Y a veces nos dejamos de influenciar por los nicolaitas y ibas bien en el camino. Y Pablo dice eso en Gálatas: iban bien en el camino. ¿Qué pasó? ¿Quién les estorbó para seguir en la verdad? Iglesia, no basta solo con empezar bien. Es importante y necesario terminar bien la carrera. Porque puedes empezar bien, como decía mi mamita, corrida de caballos. Ustedes se lo saben. No basta con empezar bien la vida cristiana. Hay que decidir en el camino, en cada paso, en cada proceso, y terminar bien, como Jesús terminó bien, cumpliendo el propósito de Dios, como Pablo terminó bien, no como Saúl, no como Sansón y otros más que empezaron bien, porque Dios les llamó, pero no terminaron bien. Cuán importante, cuidado, iglesia, que nos acostumbremos, y el activismo, el costumbrismo, las voces que escuchamos, el enfriamiento nos hagan no terminar bien la carrera. Pablo dice: he terminado la carrera, he completado la obra. Oh, qué palabras tan grandes de Pablo, ¿no? Ahora, ¿qué perdieron? El primer amor. Un comentarista dice que hay dos cosas que pueden mencionar sobre este primer amor. Primero, perdieron esa pasión por Dios, ese entusiasmo del inicio, ese que vamos, aquí estoy, pastor, para lo que sea. Esa pasión por servir por Dios y por servir a Dios. Pero también dice que este primer amor que se alejaron también tiene que ver con este ímpetu o este énfasis tan importante del amor fraternal. ¿Saben? Quizá los de Éfeso estaban tan preocupados de aquellos falsos profetas, apóstoles, nicolaitas, que ya estaban prevenidos. Y quizá la familiaridad y el amor entre la iglesia se perdió. Porque tú estás falso profeta, apóstol falso, qué sé yo. Me imagino tensos porque había muchos infiltrados. Y el amor fraternal que había al inicio de la iglesia primitiva, que vendían todo y comían, compartían el pan y disfrutaban como familia, se perdió. Entonces, dos cosas del primer amor: el amor por Dios y por su obra, y el amor por la familia de la fe. Ese amor fraternal. Y la verdad es que, iglesia querida, Dios nos bendice en unidad. Cuán bueno y cuán agradable que los hermanos estén juntos. ¿Saben qué? Podemos estar juntos,
pero no en armonía. El matrimonio, la familia, mucha familia está junta, no se han divorciado, pero no están en armonía. Debemos estar juntos y en armonía. Y cuando hay algo que nos divide, estamos olvidándonos del primer amor. La iglesia primitiva nos dio ejemplo de esto, cómo se amaban unos a otros. No permitamos que Dios nos diga, como Alianza Norte, has hecho muchas buenas cosas. Tienes misioneros en Tailandia, en Jordania, haces tanta obra social, la academia, los jóvenes, los niños. Pero, no solo pensarlo se me eriza la piel. Pero tengo en tu contra que has olvidado el primer amor. Iglesia, es un llamado de atención para que esto no nos pase como iglesia. ¿Cuál es la respuesta a esto? Vuelve. Y ese es el mensaje, el tema de este mensaje. Vuelve. Vuelve a esos recuerdos que has construido. Cuando estás mal en el matrimonio, vuelve a esos momentos lindos cuando eran novios. Vuelve a esos momentos que tienes como pareja. ¿Saben que a nosotros nos ha funcionado cuando tenemos nuestras crisis? Escuchamos los votos que nos dimos. Tenemos un video de los votos. Y las cosas que nos prometimos en el matrimonio. Vuelve a ese momento. Regresa. Y para volver hay 3 pasos que te quiero dar y con esto concluyo. Número 1, para volver primero, recuerda esos recuerdos. Recuerda. Y ¿sabe qué? Hoy estuve tratando de recordar algunas cosas. Decía que hacía cosas lindas que me encantaban con Dios. Y mi esposa es testigo, estos días he estado cogiendo la guitarra, desempolvé la guitarra. Me gusta tocar, no soy guitarrista, pero me sé unas 4 notas. Y he cantado con la guitarra, adorando a Dios. Porque Dios me decía, vuelve. Aquellas cosas que hacías y que te conectaban conmigo. Y recordé primero eso. Esto me encantaba hacer. Y antes le traía a la oficina y cantaba. Y verdad que esta guitarra estaba empolvadísima. Voy a volver a tocar la guitarra. Recuerda aquellos momentos, aquel lugar, o hacía esto, hacía aquello, donde me conecté con Dios. Vuelve a eso, tienes que volver a un encuentro, vuelve al encuentro, vuelve a caminar y orar, no sé. Pero recuerda ese momento, ¿lo tienes? ¿Tienes ese momento? ¿Has recordado ese momento? ¿Sabes qué? El hijo pródigo, cuando se alejó de Dios, ¿ustedes saben la historia del hijo pródigo? Recordó cómo era vivir en la casa del Padre. Lo primero que hizo para volver es recordar cómo era vivir en la casa del Padre. Así que recuerda cómo es vivir en la casa del Padre. Recuerda cuando estabas así apasionado por Dios sirviéndole. No vivas de glorias pasadas. Es que no, usted pastor, si usted supiera cómo era yo antes. Quisiera saber cómo eres ahora. Entonces recuerda cómo eras antes y vuelve. Recuerda primero. Número 2, arrepiéntete. Arrepiéntete por aquellas cosas que permitiste en tu vida y te alejaron de Dios. Que ya no estás en ese primer amor. Arrepiéntete, reconoce, acepta tu responsabilidad de aquellas cosas y preséntate delante de Dios. Señor, perdóname porque ya no oro como antes. Perdóname porque ya no leo como antes. Perdóname porque tomé estas malas decisiones. Permití escuchar las voces de estos amigos o hice esta decisión sin consultarte y ahora estamos tan endeudados. ¿Qué sé yo? Arrepiéntete. Y tercero, actúa, porque le dice, así lo dice, haz las primeras obras que hacías al inicio. Has olvidado tu primer amor. Entonces le dice el texto a Éfeso, Juan a Éfeso está escribiendo la carta, haz lo que hacías al inicio. Entonces actúa, haz lo que hacías al inicio. Coges la guitarra, cantas. No me atreví, mi esposa quería que cante, pero me da a cholo. Toca la guitarra, camina, sal a caminar como orabas antes, escribe cómo te conectabas con Dios antes, hazlo. Y en la familia, si estás como frío en el matrimonio, haz lo que hacías al inicio, ten esos detalles de amor como lo hacías antes. Recuerda, arrepiéntete, pide perdón y actúa, lee, canta, sirve. Si servías antes en esto, vuelve al servicio, vuelve. Y Dios ponía en mi corazón que quizá aquí hay muchas personas, porque sé que hay varias personas que han venido de otras iglesias, quizá muchos dolidos
han salido de una iglesia y después de años dicen, voy a darme una oportunidad, y han llegado a la Alianza Norte. Dios te dice, vuelve a servir, vuelve. Recuerda cómo eras antes, arrepiéntate y pídele perdón a Dios y perdona quizá a la iglesia. Aunque no es la iglesia, es una persona quizá que te lastimó. Y vuelve, porque si Dios te ha llamado a ser su siervo, Dios no te suelta, no se ha olvidado de ti. Y si tú no lo has hecho antes, no has servido a Dios, es el momento de servirle con todo tu corazón. Cierra tus ojos. Aviva tu corazón, iglesia. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el primer amor. Ama con pasión a Dios. Y si tú no conoces a este Dios y quizás no has tenido un primer encuentro con este amor tan eterno, hoy es el día de que empieces. Quizá tú no tienes que volver, tienes que empezar el camino con Dios, pero sí volver al plan original que Dios tenía para ti. ¿Hay alguien acá que quisiera aceptar a Cristo en su corazón? Levante su mano. Quiero guiarte en una oración. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí donde tú estás, repite conmigo esta oración. Si has levantado tu mano, o si no quieres hacerlo, pero sientes que debes hacer esta oración, hazla conmigo, repite conmigo. Señor Jesús, hoy decido creer en ti. Te pido perdón por mis pecados. Limpia mi vida. Te acepto en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Entra a mi vida, Señor, y lléname de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te ruego por la iglesia. Ayúdanos, Señor, a vivir en el primer amor. Y aquellas cosas que nos han estado alejando, que nos han estado enfriando, Señor, reconocemos de aquellas cosas y te pedimos perdón. Aumenta mi fe, Señor. Ayúdame a orar más, a adorarte más, a reconocerte más, Señor. Ayúdame a volver a aquellos momentos. Si usted tiene ese momento, dígale al Señor, recuerda ese momento, dígale, así estaba yo, Señor. Quiero regresar a ese momento. Y el libro de Apocalipsis nos muestra a este Cristo resucitado, al que está sentado en el trono a la diestra del Padre, al que vendrá por segunda vez por su iglesia, al que está con los brazos extendidos para que te arrepientas mientras hay tiempo, que lo busques mientras puede ser encontrado, porque llegará un momento cuando Él venga y muchos se quedarán y no podrán, a menos de que pasen la gran tribulación. Adorar un momento a Dios, a ese Jesús que está sentado en el trono a la diestra del Padre. Reconócelo y dile, Señor, te adoro, quiero estar cerca de ti. Apasiona mi vida, Señor. Iglesia, póngase de pie, vamos a cantar así al Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está.
Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. levantamos Nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Dígalo a esta iglesia. Santo, 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 ¿quién fue, quién es? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.